Van Helsing presenta una versión compleja del cazador de monstruos tradicional, uno que, para derrotar a Drácula, debe transformarse en aquello que caza, un hombre lobo. Esta transformación no solo marca un giro argumental, sino que se convierte en una metáfora poderosa desde la perspectiva psicoanalítica, al reflejar los conflictos internos del protagonista en términos de razón e instinto, moralidad y deseo, conciencia y sombra. Desde la teoría freudiana, Van Helsing puede verse como un sujeto escindido entre el ello, el yo y el superyo. Como científico y cazador, representa el superyo, el orden, la ley, el control racional. Sin embargo, al convertirse en hombre lobo, se abandona a los impulsos primitivos del ello. Deseo, furia, fuerza. El yo en medio intenta mediar entre ambas fuerzas, pero se ve desbordado por la irrupción del instinto. Su transformación simboliza la dominación del ello, necesaria para igualar a Drácula, que personifica el deseo absoluto, el goce más allá del principio del placer, como diría Lacan. En este sentido, la batalla no es solo física, sino también una lucha entre pulsiones internas, lo que se reprime y lo que irrumpe violentamente. Drácula representa esa parte del deseo que se niega a ser castrado simbólicamente, un goce oscuro que no se somete ni al lenguaje ni a la moral. Van Helsing, al enfrentarlo como bestia, abandona por completo su humanidad simbólica, lenguaje, moral, identidad, para sumergirse en lo real lacaniano, ese territorio no estructurado donde habita el trauma, el dolor y lo que no puede ser dicho. Carl Jung aporta otra lectura significativa. Para él todo ser humano posee una sombra, es decir, aspectos reprimidos o negados de sí mismo. La transformación de Van Helsing en lobo simboliza la aceptación de esta sombra. No la reprime, sino que la incorpora y la utiliza como herramienta para un propósito superior. Así, su lucha contra Drácula se convierte en un proceso de individuación. Integrar todos los aspectos del ser, luz y oscuridad, para volverse completo. El monstruo que enfrenta no es solo externo, sino el reflejo de su parte oculta. Alfred Adler, por su parte, plantea que el ser humano busca superar sentimientos de inferioridad y alcanzar un sentido de superioridad. Van Helsing, afectado por la amnesia de su pasado, representa a alguien que ha reprimido un trauma originario. La transformación en hombre lobo, paradójicamente, lo conecta con su fuerza más potente. A través de esa debilidad aparente, perder el control racional, accede al poder necesario para vencer. La inferioridad se transforma así en motor de crecimiento y superación personal. Desde una óptica más contemporánea, el conflicto de Van Helsing puede interpretarse como una confrontación entre su yo idealizado, el héroe puro, racional y salvador, y su yo real, un ser con deseos, temores, impulsos y oscuridades. En este proceso, emerge la tensión entre el falso self, el Van Helsing construido para cumplir expectativas sociales, y el true self, la parte más genuina de sí que irrumpe como bestia. Según Donald Winnicott, esta irrupción, aunque caótica, puede tener un efecto sanador. Es el verdadero ser el que finalmente habla, aunque lo haga con rugidos. La dimensión simbólica se profundiza cuando, en medio del combate final, Drácula revela que el verdadero nombre de Van Helsing es Gabriel. Este descubrimiento desestabiliza completamente su identidad. Freud diría que la amnesia que Gabriel sufre no es fortuita, es el resultado de una represión inconsciente de un pasado traumático. Drácula actúa aquí como catalizador del retorno de lo reprimido. No es solo el enemigo, es el guardián de una verdad intolerable para el yo consciente. Desde la teoría junguiana, el nombre Gabriel representa el reconocimiento del pasado y de la sombra. El monstruo exterior, Drácula, se revela también como un espejo de una parte negada de sí mismo. La lucha, entonces, se convierte en una reconciliación interna. Gabriel ya no es solo un cazador, quizás fue un aliado, un traidor o un ser caído en desgracia. La sombra se encarna en el enemigo, pero también en la verdad olvidada de uno mismo.
Lacan profundizaría este análisis señalando que el nombre Gabriel actúa como un significante maestro. Al recuperarlo, el sujeto recobra su lugar en la estructura del deseo. El hecho de no recordar su nombre implica que está fuera de la cadena significante, sin historia, sin anclaje simbólico. Al recordar quién es, Gabriel recobra su humanidad, aunque paradójicamente lo haga mientras está transformado en bestia. Esta contradicción encarna la caída desde lo simbólico hacia lo real, donde la violencia sustituye al lenguaje. Adler aportaría que este momento de revelación representa el punto más bajo de la inferioridad, cuando el sujeto se enfrenta con la verdad incómoda de su origen y sus errores. Pero es también el punto de partida para reconstruirse, integrar la dualidad y afirmarse como un ser completo. Para sanar, Gabriel debe reconciliar al lobo con el hombre, al héroe con el monstruo, al cazador con el aliado caído. Desde una visión más clínica, este viaje es el reflejo de un sujeto fragmentado que atraviesa un proceso de integración. La pérdida del nombre representa una disociación traumática, una forma de supervivencia psíquica. La bestialidad del lobo es entonces una forma de memoria corporal. Cuando la mente no puede articular el dolor, el cuerpo lo expresa. La transformación es la encarnación de un trauma que busca ser reconocido y liberado. Al final, Gabriel logra vencer a Drácula, pero no sin costo. En su forma de lobo termina con la vida de la mujer que ama. Este desenlace simboliza que el proceso de individuación y reconciliación interna no es limpio ni indoloro. Toda integración de la sombra implica una pérdida. El viaje hacia la verdad exige renuncias. La historia de Gabriel Van Helsing es, por tanto, más que una simple lucha entre el bien y el mal. Es una exploración psíquica sobre la identidad, la represión, el trauma y la integración. Nos recuerda que el verdadero enemigo no siempre está fuera, sino en aquello que hemos negado de nosotros mismos. Solo enfrentando esa oscuridad con conciencia podemos aspirar a ser completos. Porque no somos enteramente ángeles ni completamente bestias. Somos, en esencia, la tensión entre ambas naturalezas. Además, la breve conexión que tiene Van Helsing y Anna puede interpretarse como una proyección de aspectos inconscientes que cada uno necesita integrar. Para Van Helsing, Anna representa no solo la aliada y figura amorosa, sino también una manifestación simbólica del ánima, en términos junguianos, esa parte femenina del inconsciente masculino que guía al héroe hacia la completitud psíquica. Anna actúa como puente entre la racionalidad del cazador y su capacidad de conexión emocional y empatía. Su presencia humaniza a Gabriel, lo ancla a la realidad afectiva y le recuerda su propósito más allá de la violencia. Sin embargo, su deceso trágico a manos del propio Gabriel, transformado en lobo, revela la incapacidad del protagonista de integrar plenamente su sombra sin dañar aquello que representa su parte más sensible. Esta relación subraya el precio psíquico de la desintegración interna. Cuando el inconsciente irrumpe sin mediación, puede destruir los vínculos más significativos.